Este video va a tratar acerca de cuantificadores. Tenemos dos tipos de cuantificadores. Uno de ellos es el cuantificador existencial, que dice que existe, ¿okay? Existe al menos un X o existe un X. Puede ser que haya más, pero si esta proposición es afirmativa, sabemos con seguridad que al menos hay uno. Puede ser que haya varios, puede ser que todos lo cumplan, ¿okay? Que todos los números cumplan la condición, pero con solo uno que lo cumpla ya podemos usar el existe, no importa cuántos más lo cumplen. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que existe algún número en este conjunto. A veces no ponemos el conjunto, sino lo ponemos como condición. Pasamos esta condición a la proposición. Eso podemos hacerlo a veces, eso es más o menos, digamos que intercambiable y no nos debería de generar ruido. Entonces, y buscamos si la proposición es falsa o verdadera. Por ejemplo, esto podríamos hacerlo como existe un X, tal que si X pertenece a A, entonces se cumple P de X. Estas dos formas son formas equivalentes de hacer la afirmación. Entonces, cuando vemos una implicación y vemos que tenemos un conjunto al inicio, entonces sabemos que en realidad lo único que nos interesa es tomar los X que están acá. Porque acuérdense que de una implicación solo nos interesa el caso verdadero. Implica ya sea falso o verdadero, porque este es el que nos dice que el resultado es falso o verdadero. ¿Verdad? Si tuviéramos falso implica cualquier cosa, ya sabemos que es verdadero y no nos interesa. Entonces, podemos poner el conjunto al inicio diciendo de dónde vamos a tomar los X, o podemos decir voy a tomar los X y si X está en este conjunto, entonces aplica esto, es lo mismo. Exactamente, no hay diferencia. Muy bien. Lo otro, antes de empezar, es que para nosotros en matemática discreta y en conteo, lo usual es que los naturales empiecen con 0. ¿Por qué? Porque usamos los naturales para contar y 0 es un valor que podemos contar, ¿verdad? Un conjunto tiene 0 elementos. Entonces, por lo general, tomamos los naturales a partir del 0. No es un estándar. Hay lugares o hay contextos donde a veces los naturales prefieren que empiecen en 1 porque se considera que el 0 en cierta forma no es natural. Pero nosotros lo empezamos en 0 porque los usamos para contar. Si quisiéramos trabajar solo con los positivos, o sea, de 1 en adelante, entonces usaríamos z más. Entonces ahí estamos quitando el 0 porque el 0 no es un número positivo. ¿Okay? Es un número neutro, no es ni positivo ni negativo. Entonces, dicho eso, tenemos acá que para los naturales, los que empiezan en 0, existe algún elemento. Esta es la afirmación, tenemos que decir si es cierto o verdad, tal que x al cuadrado es igual a x. Y en este caso la respuesta es afirmativa. Esto es verdadero. ¿Por qué? Solo tengo que decir que existe alguien en x que lo cumple y en realidad tenemos dos valores, ¿verdad? X igual a 0 lo cumple y x igual a 1 lo cumple. Solo estos dos son los únicos dos valores en los naturales que cumplen esta igualdad, pero con solo uno de ellos era suficiente. ¿Okay? O sea, si aquí hubiéramos puesto existe un x en los positivos tales que x al cuadrado es igual a x, también hubiera sido verdadero, porque hubiéramos podido usar el 1. ¿Okay? En este caso pudimos usar el 0 o el 1. 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Eso es un existe. Ocupa al menos uno de los naturales. El otro cuantificador es el universal, que estamos diciendo que todos lo van a cumplir. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, estamos diciendo todos los números naturales cumplen que cuando yo lo elevo al cuadrado es mayor o igual que el número sin elevar al cuadrado. Y aquí es más complicado de demostrar. En el cuantificador existencial es muy sencillo decir que sí, porque yo solamente ocupo dar un ejemplo que lo cumple. En el universal, y por eso después vamos a usar una técnica para poder demostrar esto es muy complicado. No hay forma de decir que todos lo cumplen. Nosotros sabemos que es cierto,
Pero demostrar que es cierto para todos, por ahorita está fuera de nuestras manos. Entonces, pues simplemente hay que saber que es cierto. Pues pensamos en algunos ejemplos. 0 al cuadrado es igual a 0, que es mayor o igual que 0. 1 al cuadrado es 1, que es mayor o igual que 1. 2 al cuadrado, que es 4, es mayor o igual que 2. 3 al cuadrado es mayor o igual que 3, ¿sí? Entonces, si lo pensamos, pues tiene sentido, pero esto no es una demostración. Es solo que podemos ver que sí es cierto, pero no lo estamos demostrando, porque como es un para todo, tendríamos que mostrar que es cierto para todos. ¿Okay? Muy bien. Probablemente la forma de hacerlo, como ustedes ya vieron un poquito más de general, sería, tenemos que demostrar que esto es cierto. Entonces podemos pasar la x a restar. Y entonces sacamos la x a factor común. Ok. Lo único raro aquí, por eso me quedo dudando, perdón, es que cuando x vale 0 esto da negativo, pero como x es igual a 0, entonces esto hace que 0 por menos 1 de 0, entonces sigue cumpliéndose. Pero vean que en general, aparte de x igual a 0 y x igual a 1, ¿verdad? Donde nos da igual, tenemos que esto siempre, este x siempre va a ser un número que sea, de hecho, quitémosle esto, positivo. Esto también siempre va a ser positivo, siempre que x sea mayor que 1, ¿verdad? Siempre va a ser positivo. Y entonces, cuando yo multiplico dos números positivos, ellos efectivamente siempre van a ser positivos. Entonces, eso es una forma de demostrarlo. Pero digamos, no nos preocupa, o sea, no tienen que hacerlo, nada más se la estaba pensando como para no dejarlo. Muy bien. Ahora vamos a una negación de cuantificadores. Entonces, decir que no es cierto que existe alguien que cumpla una propiedad, ¿okay? Lo que estamos diciendo es que todos no la cumplen. O sea, ni si no hay nadie que cumpla algo, entonces todos no la cumplen. Por poner un ejemplo, no es cierto, digamos, que exista alguien en el grupo de mate discreta de verano, pongamos mate discreta de verano, tal que la edad de esa persona sea mayor que 70. ¿Okay? Eso es una afirmación. No existe nadie en el grupo de mate discreta de verano tal que la edad de esa persona sea mayor a 70. Eso quiere decir que todos los que están en el curso, o los que estamos en el curso, hacemos lo contrario. Entonces, cuando tenemos una desigualdad, si no tiene igual lo ponemos, si tiene igual lo quitamos. Entonces, en este caso le damos vuelta a la desigualdad y como no tiene igual lo tenemos que colocar. Somos menores o iguales a 70 años. No existe nadie que tenga más de 70, es porque todos tenemos menos o 70. ¿Ok? Eso, así funciona la negación en un existe. Se convierte en que si no hay nadie que lo cumpla es porque todos no la cumplen. Y lo único que tenemos que tener cuidado es que la negación de una desigualdad es el contrario con el igual, ¿verdad? O si la desigualdad tiene el igual, entonces lo contrario sin el igual. Así, la negación de un mayor estricto sería un menor igual. La negación de un mayor igual sería un menor estricto. Y la negación de un igual es un distinto. Si algo no es igual es porque es distinto. ¿Okay? Entonces, en este caso, el ejemplo es simplemente negarlo. No existe ningún n tal que x al cuadrado sea igual a x más 1. Entonces, quiere decir que para todos los x que pertenecen a n, ¿verdad? Vean que la negación la pasamos. Negamos acá y vamos para acá. Entonces, la negación de un existe es un para todo. No existe alguno, es porque todos no cumplen esta condición. Es decir, para todos, x al cuadrado es distinto de x más 1. Porque un igual se niega usando un diferente. ¿Okay? Igual en este caso, vamos a ver
Vamos para acá. Entonces, si no es cierto que todos cumplen una condición, es que debe haber alguno que no la cumpla. Creo que ya se ha comentado en clases. Decir que no es cierto que todos la cumplen no es decir que ninguno la cumple, no, ¿verdad? Entonces es que hay algunos que no la cumplen. Entonces, usando la edad, podríamos decir, por ejemplo, no es cierto que para todos los X que están en el curso de mate discreta de verano, la edad de X es mayor o igual a 20. No es cierto que ya todos tengan 20 o más años. ¿Por qué no es cierto? No es porque ninguno tiene 20 o más, no, si hay algunos que tienen 20 o más años, es porque debe existir alguno por ahí, ¿ok?, tal que tenga menos de 20 años. Entonces, si no es cierto que todos tienen 20 años o más, es porque al menos hay uno, puede ser que haya varios, al menos hay uno que tiene menos de 20. Entonces, ese sería el ejemplo del para todo. Vamos por acá, vamos a hacer los ejemplos. Dice, vamos a negar que todos los X en los naturales. No es cierto, gente, no sea mayor que X estricto, sí, no es cierto, ¿verdad? No todos cumplen la desigualdad estricta. Eso quiere decir que es porque existe algún X en N, ¿ok? El para todo se vuelve un existe y negamos la desigualdad, que sería X al cuadrado va a ser menor o igual que X. Y ahora vamos con el último ejemplo, que sería, no es cierto que todos los X en los naturales cumplen que X al cuadrado es un número par. Como no es cierto que todos los cumplen, es porque debe existir alguno que él cumpla que cuando yo lo eleve al cuadrado no sea par. En este caso podemos poner es impar, ¿verdad? Porque si no es par es porque es impar. Pero si no, podríamos poner también no es par. Eso sería la negación. No hay problema. Entonces esos son los cuantificadores, el existencial y el para todo. Ojalá todo fuera así de sencillo. Pero a veces es importante, ocupamos construir dos casos. Entonces, el primero es un existe con un existe. Entonces ocupamos un par de letras en los conjuntos de tal manera que se cumpla la proposición. Entonces debe existir una pareja de elementos en el conjunto que cumpla eso. Esto es equivalente a decir que existe una pareja de XY en el producto, ¿verdad?, de conjuntos, porque estoy haciendo un par ordenado, tal que esa pareja cumpla eso. Entonces, en realidad, un existe doble es en realidad uno solo, ¿verdad? Existe un X y un Y en ese conjunto, existe una pareja de números que cumplen esa condición. Entonces, aquí nos están diciendo, existe un X y un Y que pertenecen a N, tales que 3x al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado. Y en este caso esto es verdadero, aunque solo se me ocurre un valor, y ese valor es, tome x y y 0. Entonces, efectivamente, como dijimos que los naturales empiezan a partir del 0, puedo tomar el 0 como ejemplo, y tendríamos que 3 por 0 es igual a 0, sí. Esto es 3 por 0 al cuadrado es igual a 0 al cuadrado. Es cierto, existe una pareja de valores. Con solo un caso que necesite es suficiente. Entonces, un existe y un existe es porque existe una pareja. En realidad este es un caso sencillo. Estos son los que son más complicados, que es cuando mezclamos un existe y un para todo. Entonces, lo que nos dice es que el orden importa aquí, ¿ok? Hay un X en A, hay un X en este conjunto, tal que todos los elementos del conjunto B cumplen la propiedad. Entonces, yo primero escojo el X y vean que dice que ese X debe servir para todos los valores de Y. Entonces me dicen, existe un X en N, ¿verdad? Hay algún valor en X, en los naturales, tal que todos los valores, para cualquier otro valor natural o para cualquier valor natural, X por Y es igual a Y.
Y la respuesta aquí también es verdadero. ¿Quién sería ese x? Tome x igual a 1. Entonces 1 por y siempre va a ser igual a y. Para cualquier valor de y. Esto siempre es cierto. Entonces, existe un valor de x que es 1, tal que para todos los naturales, ese valor de x por y es igual a y. Sí, es cierto, existe 1. ¿Okay? Que sería x igual a 1. Ese lo podemos demostrar. Igual acá porque es una existencia. Digamos que esta demostración está bien, ¿verdad? Porque todos cumplen que 1 por y es y. Esto ya sabemos que es cierto, entonces como demostración está, digamos que válida. Este es un poquito más complicado porque lo que estamos diciendo es que para cualquier elemento de x puedo escoger un y de tal manera que se cumpla la proposición. Este es sencillo en el sentido de que si yo cambio el x puedo cambiar el y, porque primero me están dando el x. Entonces todos los elementos de x me permiten escoger un y que cumpla la proposición. ¿Okay? Entonces, en este caso, para todo elemento de x, existe un y tal que esta proposición se cumple, y lo cual es verdadero, ¿verdad? No importa qué elemento de x agarremos, 2 por x siempre va a ser un entero. Entonces, efectivamente, si ustedes pensamos, por ejemplo, en 0, entonces, para todos los valores de x, entonces tengo que hacer esto para 0, 1, 2, 3, así hasta llegar a infinito. Tengo que escoger un y. Si x vale 0, ¿cuál valor de y podría escoger? Ah, el 0. 2 por 0 me da 0. Ok. Si x vale 1, ¿cuál sería el valor de y? 2 por 1, 2. 2. Si x vale 2, 4. Si x vale 3, 6. Así va. Okay. Entonces, usted deme cualquier valor de x y yo le digo cuál va a ser el valor de y que va a poner aquí, y ese valor existe en los naturales. Y efectivamente se cumple. No es una demostración, pero está claro que sí. ¿Ok? Este para todo es como cuando tenemos un existencial y un existencial. Podemos pensar que es uno solo, que para todas las parejas x y y en el producto plus de los conjuntos A con B, entonces todos los elementos, todas las parejas cumplen la proposición. Entonces en realidad es un para todo. Entonces vean esta afirmación que tenemos. Efectivamente, todas las parejas, porque esto siempre es cierto, es una propiedad de los números naturales, cumplen la conmutatividad. ¿Sí? Cualquier pareja que usted tome cumple que eso sea cierto. Y tenemos las negaciones, que ya vimos que la negación lo que hace es que niego y paso al siguiente, niego y paso al siguiente, es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si estoy negando un existe es porque eso nos convierte en un para todo. Y luego negamos el para todo, entonces se nos convierte en un existe y luego negamos la proposición. ¿Okay? Entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. No es cierto que existe un x tal que para todo y, x más y es igual a x. ¿Okay? Entonces esto lo que nos dice cuando lo negamos es que para todo x en n existe un y, ¿verdad? Esa es la negación del para todo, tal que x más y es distinto de x. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acuérdense que un para todo y un existe lo que me dice es que tengo que agarrar todos los valores de x, 0, 1, 2, 3, así hasta infinito, y tengo que encontrar un y que puede ser distinto, que no cumpla que x más y sea igual a x. Entonces, ahorita lo hago más sencillo, pero podríamos decir, ok, ¿qué valor de y le puedo dar para que 0 más y no me dé 0? Ah, por ejemplo, 2. 0 más 2 me da 2, o sea que 0 más el valor de y no me da 0. ¿Qué valor de y puedo tomar aquí en los naturales? Digamos el 3. 1 más 3 me da 4. 2 más 4 me da 6, entonces me da distinto. Entonces existe un y, yo puedo agarrar cualquiera.
Pero vean que aquí básicamente podría agarrar el 1, porque 3 más 1 me da 4 y 4 más 1 me da 5, entonces podría agarrar siempre el 5. Entonces, puse estos ejemplos que no fueran el 1 porque quiero recordarles que en el para todo puedo escoger un y distinto. Aunque en este caso en particular hay un solo y que me serviría para todos, pero puede ser distinto. No necesariamente tiene que ser el mismo para todos. Si fuera el mismo para todos, el existe estaría al inicio. ¿Okay? Entonces, si el existe está de segundo, es que lo puedo escoger después de haber escogido el x. Estos son todos los x. Después de haber escogido el x, puedo escoger el y. Si el existe está de primero, entonces lo que me está diciendo es que tengo que escoger primero ese único valor y me tiene que quedar así fijo. Ok. Ocupamos saber cuándo es algo verdad y cuándo algo es falso, ¿verdad? Esa es la idea de estos ejercicios. Entonces vamos a ver. Existe un x en n, tal que cumpla p, cumpla q, aquí se nos fue, esto debería ser una x minúscula, y no cumpla r. Ocupamos un x que cumpla p, que cumpla q y que no cumpla r. Vamos a ver si es posible. Probablemente deberíamos empezar, si leemos un poquito las proposiciones, deberíamos empezar con q. O sea, ocupamos un número que esté del 6 al 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ocupamos uno de estos números, ¿verdad? Porque tiene que cumplir q. Entonces ocupamos a alguien que esté entre esos valores. Natural. Por eso no estamos poniendo decimales ni nada. Ocupamos que no sea par. ¿Ven? Porque está una negación y dice r de x es un número par. Entonces ocupamos que no sea par, o decir que tiene que ser impar. Entonces quitamos los pares. ¿Okay? Entonces tenemos estos valores. Y ocupamos que cuando yo agarro este valor de x, o sea, estos que todavía nos quedan como candidatos, lo multipliquemos por 3 y le restemos 1, el resultado sea un número primo. ¿Okay? Vamos a ver. 3 por 7, 21, menos 1 nos da 20. No vamos a poder. 3 por 9, 27, menos 1, 28. 3 por 11, 33, menos 1, 32. Y 3 por 13, 39, menos 1, 38. Entonces, como este número de aquí es impar, cuando lo multiplicamos por 3 sigue siendo impar y le restamos 1 se convierte en un número par. Entonces, en ese rango no podríamos hacer eso. ¿Ok? El único valor que lo podría cumplir, por ejemplo, sería el 1. 1 por 3, perdón. Si x fuera igual a 1, porque entonces hacemos 3 por 1 da 3, menos 1 queda 2, y este es el único par que es primo. Pero ¿por qué x igual a 1 no nos sirve? Porque los valores de x tienen que estar en este rango. Entonces, no existen estos valores que están aquí, que iban del 6 hasta el 14, no existe ningún número que cumpla la condición de que sea impar y que además cuando lo multiplicamos por 3 y le restemos 1, nos quede un número que sea primo. Y si no saben lo que es un número primo, entonces busquen qué es un número primo. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí tenemos una implicación. Para saber si una implicación es falsa, acuérdense que lo que necesitamos es que aquí sea verdadero implica falso. En el resto de casos la implicación es verdadera. Entonces, si no puedo encontrar ningún caso en que verdadero implique falso, ya sabemos que la respuesta es verdadera. Por eso en una implicación siempre nos fijamos, siempre, en la premisa para ver qué pasa por acá. ¿Ok? Entonces, ocupamos cumplir Q y cumplir R. Esos son los valores de n que tenemos que pensar. No sé si se recuerdan que dije que a veces el intervalo o el conjunto lo ponemos acá con una implicación. Eso lo
dije anteriormente, pueden devolverse cualquier cosa. Entonces es lo mismo acá. Vamos a tomar del conjunto de los naturales los elementos de Q, ¿verdad? Que ya dijimos que son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ah, no, hasta el 13, perdón. Gente, el 14 no lo voy a haber incluido porque aquí dice menor estricto. Bueno, por dicha no metí las patas porque igual lo quitamos porque el 14 no era impar. Pero llega hasta el 13. ¿Ok? Entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y nos están pidiendo que sean pares. Ocupamos cumplir Q, estar en ese intervalo y además ser par. Es decir, vamos a quitar los impares. Desde el principio alguien pudo haber de una vez obtenido los pares sin el 14, ¿verdad? Porque el 14 no está ahí. Entonces, de estos elementos, ya cumplimos esta condición. De estos que son los que nos interesan, porque el resto no nos importa. Estos son los que hacen que la condición sea verdadera. De estos elementos que tenemos por acá, ¿habrá alguno? No, todos. ¿Habrá alguno que lo haga falso o en todos se cumple la proposición P? Entonces vamos a ver. 3 por 6 menos 1 nos da 17, se cumple P. 3 por 8, 24 menos 1, 23, se cumple P. 3 por 10, 30 menos 1, 29, que también es primo, se cumple P. 3 por 12, 36 menos 1, 35 y 35 no es primo. Entonces no es cierto, ven, me está diciendo todos los X lo cumplen. No. X igual a 13, perdón, a 12 no lo cumple. Entonces la respuesta es falso. X igual a 12 no cumple estar aquí, pero no cumple la proposición de ser primo, por lo tanto esta implicación es falsa y nos estaban preguntando si esta implicación era verdadera en todos los casos y no es verdadera en todos los casos, hay un caso en el que no. Si alguien hubiera encontrado desde el principio no hubiera hecho falta que hubiera verificado estos. Con solo uno que encontremos que no cumpla, entonces ya sabemos que es falso. Quiere decir que la negación de esto sería verdadero. Voy a agregar aquí una página solamente para poner esto. Es decir, la negación de esto sería verdadero. Que para todo X en N, Q de X y R de X implica P de X. Esta negación es verdadera porque ya vimos que el para todo era falso, así que si lo niego va a ser verdadero. ¿Cómo hacemos para negar esto? Voy a dejarlo un ratito todavía por aquí sin negar, porque tenemos una implicación y ya dijimos que para negar una implicación tengo que hacer implicación de disyunción, no puedo negar una implicación, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría la negación de Q de X y R de X, la negación del primero o el segundo. No voy a aplicar de Morgan porque de todos modos vamos a negar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos para negar un para todo? Eso es porque existe un elemento en N tal que esta negación, cuando la aplico a todo esto para aplicar de Morgan, me va a cancelar esta. Entonces me queda Q de X y R de X. Este O lo convierte en I y negamos P de X. ¿Ok? ¿Por qué no negué el primero? Porque el primero ya estaba negado y lo que hago es quitar la negación. Entonces el segundo sí lo niego y cambio esto. Así nos quedaría. Esto es verdadero. Vean que como tengo un I afuera y adentro del paréntesis, este paréntesis por asociatividad lo puedo quitar. Es decir, existe un elemento que está en Q, está en R y no satisface ser primo la condición de multiplicar por 3 y restar 1, ¿verdad? Eso es P de X, multiplicar por 3 y restar 1. Ya dijimos quién, el 12. El 12 pertenece al conjunto Q, está entre 6 y 14, quitando el 14. Es par, entonces cumple Q, es par, y cuando yo hago 3 por 12 menos 1, me da 35, por lo cual no es primo. Por eso esta condición es verdadera. Entonces, ¿por qué hice todo esto?
Hice todo esto porque para demostrar un existe es muy sencillo. Solo tengo que demostrar quién es el que está ahí. Entonces, para comprobar que un para todo es falso, como el para todo es equivalente a como un para todo falso es equivalente a un existe, solo tengo que decir quién no lo cumple. Para mostrar que un para todo es falso, solo tengo que demostrar quién no lo existe. Pero si no, tengo que hacer caso por caso, que de hecho era lo que hice aquí, si se dan cuenta. Aquí estaba haciendo caso por caso, porque si todos lo cumplían, tengo que probarlo para todos, porque eso es lo que me están diciendo que lo pruebe para todos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver qué sigue. Okay. Entonces, léanlo. Fíjense que nos están dando este conjunto, que es el conjunto inicial. Vamos a estar. Entonces nos preguntan, ¿habrá alguien, existe, verdad? Solo uno, ¿existirá algún elemento de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que cumpla P y que cumpla Q? ¿Okay? Ocupamos uno que cumpla los dos. Con solo uno que encontremos es suficiente. Entonces, como no sabemos, lo más fácil no es lo mejor, no es lo más rápido, pero es simplemente para cada valor de n, calculamos n al cuadrado más n y calculamos la raíz de 2n más 1. ¿Verdad? Obviamente esto nos referimos a p de n y esto nos referimos a q de n, que es la expresión que estamos armando. Entonces, para cada valor de n del conjunto, voy a calcular cuál sería su valor de p y cuál sería su valor de q. Entonces, por ejemplo, con 1, aquí nos quedaría 1 al cuadrado más 1, nos quedaría 2. Ya ni siquiera sigo, porque vean que me están pidiendo que sea múltiplo de 5. Entonces, ¿para qué voy a calcular q si no cumple el primero? Porque me están pidiendo un i. Ocupo que cumpla las 2. Vamos con 2. 2 por 2, 4. Más 2, 6. No cumple el primero. Sigo. 3. 9... más 3 sería 12, tampoco cumple. Vamos con 4. 16 más 4, 20. Ok. Este sí cumple ser múltiplo de 5. Vamos a calcular la raíz. Nos quedaría 2 por 4, 8, más 1, 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Ajá, la raíz es un número entero. La raíz de 9 da 3, es un valor exacto. Perfecto. Ya está. ¿Existe algún valor en ese conjunto que cumpla esos dos? Sí. Esto es verdadero. ¿Quién? Tome n igual a 4. N está en el conjunto D. Cumple P, ¿verdad? Esto sería n por n más 1. Sacando factor común, entonces nos queda 4 por 5. Obviamente esto es múltiplo de 5. Y además, esta raíz es un entero. Vean que probablemente en el otro, si viéramos, ya no hace falta, ya encontré uno. Nada más quiero hacer un comentario. Vean que, por ejemplo, con 5, obviamente esto nos hubiera dado, bueno, nos hubiera dado 30, obviamente es múltiplo de 5, también hubiera servido, pero cuando calculamos la raíz nos hubiera quedado 2 por 5, 10 más 1, 11, y 11 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces el 5 no lo cumple, ¿ok? Entonces, de hecho, el 4 es el único. Acuérdense que este existe, puede haber varios. Lo puede haber cumplido el 4 y el 5, pero bueno, no, el 5 no lo cumplió. Entonces, con solo uno que pongamos que lo cumpla, ya está, es cierto. Ahora, este otro, tenemos que mostrar que es cierto para todos los valores de n. ¿Ok? Para todos los valores de n, puedo encontrar un valor de m que esté ahí tal que cuando yo lo sume y le aplique la raíz, me dé un número entero. Ay, Dios santo, se ve más complicado. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, ocupamos calcular n. Luego vamos a dar un m. ¿Okay? Entonces, el n son todos. Tengo que probarlo para 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para todos estos valores, puedo encontrar un m cualquiera, tal que cuando yo haga q de n más m, es decir, cuando aplique q, que es aplicar la raíz,
a ese valor, esa raíz me tiene que dar exacta. Ok, en todo caso, vamos a hacer un poquito de trampa porque ya vimos que con 4 funciona, ¿verdad? O sea, si yo aplico Q de 4, eso me da 3. Entonces, si n vale 1, vean que puedo tomar m igual a 3 para que 1 más 3 me dé 4 y ya sabemos que la raíz de 4 da 3. ¿Okay? Ocupo encontrarlo para todos. Para n igual 2 puedo usar m2 porque 2 también está en el conjunto. n más m me da 4 y ya sé que esta raíz me da 3. Perfecto. Voy con el valor de 3 porque tengo que mostrarlo para todos los valores de n. Ok, uso m1, puedo usarlo porque está en el conjunto. N más m me da 4 y ya sé que esta raíz me da 3. Okay, hasta ahí vamos bien. Ahora el problema es que para 4 no puedo usar el 0 porque el valor que escoja tiene que estar en este conjunto. Entonces tengo que buscar otro número. Tengo que pensar en otro número tal que cuando lo multiplique por 2 y le sume 1 pueda sacarle la raíz cuadrada. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que esto nos va a dar un número impar. Este es 9. La próxima raíz cuadrada sería la de 5. Ocupamos que dé 25. ¿Okay? 2 por n más 1 ocupamos que sea 25. Es decir, bueno, perdón. 2 por n más m más 1 ocupamos que sea 25 porque es la siguiente raíz cuadrada impar. ¿Y por qué estoy pensando en los impares? Porque este 2n hace que sea par y este 1 hace que sea impar. Entonces eso quiere decir que 2 por n más m tiene que ser 24, ¿verdad? Pasando el 1 a restar y pasando el 2 a dividir. Otra posibilidad es buscar que la suma sea 12. Entonces, con 4 no puedo hacer que la suma sea 12 porque ocuparía 8 y 8 no está en el conjunto. Con 5 tampoco puedo y sería que usar 6 aquí con 6 para que la suma me dé 12 y ya vimos que con 12 esto me da 25. Y creo que entonces no. A menos que ustedes puedan encontrarlo, pero según mi razonamiento, ocupamos raíces de números impares que den exacto. Y después del 9, que es 3 por 3, sigue 4 por 4, que da 16, que no sirve porque 16 es un número par. Y el otro sería 5 por 5, que sería 25, que es el que estoy calculando acá. Y ocupamos que la suma fuera 12. Y con 4 no puedo hacer que la suma sea 12 porque el valor aquí debería ser 8, pero 8 no pertenece al conjunto D y tenemos que tomarlo del conjunto D. Y aquí tendríamos que tomar 7, que tampoco podemos. ¿Okay? Entonces, eso es. Esto que está aquí sería falso. No es cierto que todos lo cumplan. Puedo hacer que cumpla el 1, el 2, el 3 y el 6. Pero el 4 y el 5 me parece que no puedo encontrar ningún valor en ese conjunto que hagan que cuando lo sume y aplique esta condición de multiplicarlo por 2 y sumarle 1, le pueda sacar la raíz de manera exacta. Si fuera un existe, sería cierto acá. ¿Okay? Pero como es un para todo, pues no todos lo cumplen. Entonces es falso y aquí está la justificación. ¿Verdad? Si ustedes hacen una tablita así, pues no lo cumplió. Muy bien. Okay. Espero que lo hayan leído. Vean que aquí está, es lo que les comenté igual. Otra vez. Vean que de una vez me están diciendo de dónde vamos a tomar los números. No tengo que pensar en todos los naturales. Nada más tengo que pensar los que están en Q. O sea, solo tengo que ver entre los números 3, 5, 7, 11 y 14 cuáles cumplen P y cuáles cumplen R. Entonces, P es un poquito más complicado porque tengo que agarrar el valor que agarremos. Ah, bueno, son todos, ¿verdad? Ajá. Todos ocupamos que cumplan P y R. Entonces, vamos a tomar los valores de X. Vamos a calcular 3x menos 1 para ver si eso es un número par.
y vamos a calcular R, que simplemente es preguntar si X es primo. Entonces, ocupamos que se cumplan las dos condiciones. Todos deben de cumplir las dos condiciones para todos los números 3, 5, 7, 11 y 14. Entonces, una de dos, o todos la cumplen o hay uno que no la cumpla. Y yo creo que ya aquí no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Básicamente el 14 no cumple R. R es que ocupamos que el valor sea un número primo. Y 14 no es primo. Entonces, listo. Falso. No tenemos que hacer nada más. Vamos a hacer la P. Y entonces para cada uno de los X en N, ocupamos, bueno, que cumpla estar en Q. Es decir, tiene que ser uno de estos. Todos estos tienen que cumplirlo. Tienen que cumplir P. Es decir, que cuando calculamos 3x menos 1 sea un número par. Perdón. Vamos acá. Siempre es Q. Entonces estamos con un conjunto. Entonces tienen que cumplir S de X. Es decir, que este número sea divisible por 7. Y si no, entonces tenemos que buscar un Y que cumpla R de Y. Es decir, un Y que sea primo. Tenemos que cumplir alguna de las dos. Entonces, divisible por 7 tenemos que es el 7 y el 14. Ya el 7 y el 14 cumplen ser divisibles por 7. Entonces, para cada uno de estos X, para el resto, para 3, 5 y 11, ocupamos encontrar un Y tal que sea primo. Pero vean que el Y no lo tenemos que tomar de ningún conjunto. Lo único que tenemos que jugar el conjunto que nos dan es X. El Y puede ser de cualquier lado. Ocupamos que Y sea un primo. Y entonces aquí podemos poner cualquiera. Y no tiene por qué ser igual. Podemos poner 2, 3, 5, 7 y 11. Todos estos son números primos, así que todos estos se cumplen, por lo tanto esta afirmación es verdadera. Pude haber escogido el mismo número primo, no importa, ¿verdad? Estábamos igual, pero puse uno distinto para acordarse que el existe, puedo cambiarlo para cada X. Y aquí, como son todos, entonces todos lo tienen que cumplir. ¿Okay? Entonces este es verdadero, efectivamente. Para cada uno de los X yo puedo encontrar un Y primo tal que cumple entonces esta condición y por lo tanto lo va a resultar siempre verdadero. Ok. Entonces, vamos con la parte A. Dice para cada X en B, para cada uno de ellos. Entonces, para X 1, 2, 3, 4 y 5. Para cada uno de ellos debo dar un valor de Y tal que X más 1 sea igual a Y. O sea que simplemente como X más 1 tiene que ser igual a Y, simplemente sumamos a X1. Es decir, los valores de Y deberían ser 2, 3, 4, 5, 6. Y sería muy fácil, lo único que nos piden es que ese valor de Y tiene que estar en el conjunto C. Y resulta que el 4 no está en el conjunto C. ¿Ok? Así que esto es falso. Y esto es falso porque no todo X lo cumple, ¿verdad? Tome X igual a 3. Entonces para X igual a 3 no se cumple que existe un Y en C tal que X más 1 sea igual a Y.
Entonces, como ya habíamos dicho, cuando tengo que demostrar algo que es falso, con solamente mostrar un contraejemplo en un para todo, porque acuérdense que la negación de este para todo es un existe, y para demostrar un existe solo mostramos quién. ¿Okay? Entonces, para demostrar que un para todo es falso, solamente decimos quién. Vamos con la parte B. Dice, igual ocupamos un X que esté en el conjunto B, ¿verdad? Existe un X, tal que si X está en este conjunto. Entonces, X al cuadrado más 2 pertenece a la intersección de A con C. Entonces, vamos a borrar esto por acá. Y vamos a calcular aquí X al cuadrado más 2. Entonces nos quedaría X al cuadrado sería 1 más 2 sería 3. Y vean que solo necesito 1. Y yo creo que ya con 3, ¿verdad? Porque 3 está en la intersección de B con C. De A con C. Hay que ver quién es el conjunto A. Entonces, el conjunto A es el conjunto formado por todos los X que cumplen esa ecuación. Menos 2X más 3 es igual a menos 9. Menos 2X, el 3 lo pasamos a restar, nos quedaría menos 12 y X nos queda 6. ¿Okay? Entonces, como este valor efectivamente es un número natural, entonces de aquí obtenemos que el conjunto A es el 6. Entonces, A intersecado con C, como A solo tiene el 6 y C también tiene el 6, entonces esta intersección es el conjunto formado por el número 6. Entonces ocupamos que X al cuadrado más 2 nos dé 6. Y no, eso estaba bien, eso daba 3, pero obviamente el que nos sirve me parece que es el 2, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4, más 2 da 6. Y este valor, que es 6, pertenece a la intersección de A con C. O sea, el 6 pertenece a este conjunto. Entonces, sí, necesito un valor. Solo ocupo uno. Entonces, esto es verdadero. ¿Verdad? Tome X igual a 2. El valor X igual a 2 cumple esta condición. Necesito al menos 1 y ya lo tenemos por ahí. 2 al cuadrado es 4, más 2 es 6. Y 6 está en la intersección de A con C, porque el conjunto A está formado por el 6 y el C tiene el 6 aquí. Ok, entonces ahora dice para todo Y en C. Ok, y todos los Y en C son entre 9, vean que no lo estoy incluyendo. Entonces, el conjunto A empezaría a partir de 10. 10, 11, 12, así hasta llegar a 21. El 21 si lo incluimos porque vemos que tenemos un menor o igual. Entonces son los naturales mayores que 9 y menores iguales que 21. Ok. Entonces, vamos a ver quién sería B. Aprovechemos que estamos en esto. Y B sería los elementos de este conjunto que sean impares. Ok, eso sería B. Los elementos de A que son impares. Y C son los elementos de A también, nada más que son los que son primos, que más o menos pues tienen que ser los impares, o sea, tienen que estar en los impares porque ningún par es primo, a excepción del 2. Y de aquí los números primos serían el 11, el 13, el 15, ¿no? Porque es múltiplo de 3 y 5, entonces no. Y el 19. Y el 21 tampoco porque es múltiplo de 3 y de 7. Entonces 11, 13, 17 y 19 no tienen otros divisores, así que eso sería el conjunto de los números primos. Entonces ahora sí vamos a hacer para cada uno de los elementos en C,
Ok, entonces, para con los elementos de Y en C. Entonces, Y tiene que cumplirse para cada uno de los elementos de C, para el 11, para el 13, para el 17 y para el 19. Debe existir un X en A tal que X más 1 es igual a Y. Ok, entonces vean que despejando nos quedaría X debe ser igual a Y menos 1. Entonces X es lo mismo que Y menos 1, es decir, ocupamos que sea 10, 12, 16 y 18. Entonces, para cada uno de los elementos en Y del conjunto C, para cada uno de estos elementos necesito un elemento en X, el 10 está en A, un elemento en A, el 2 está en A, el 16 está en A, el 18 está en A. Entonces, para cada uno de estos elementos, tengo que decir cuál es el elemento correspondiente en A, al menos uno, pueden ser más, aunque en este caso es único, tal que se cumple esta propiedad. Y entonces, con esta tabla, yo puedo afirmar que esto es cierto, que para cada uno de los elementos de C, yo puedo encontrar un elemento en A tal que X más 1 es igual a Y. Pero ocupo la tabla. No puedo decir simplemente que es verdadero si no tengo la tabla para demostrar que es cierto. ¿Ok? Porque es un para todo. Muy bien, ahora ocupamos un X en N. Tal que X está en A. Ocupamos uno nada más. Tal que yo agarre un elemento de este conjunto cualquiera y X menos 2 pertenezca a la intersección de B con C. Entonces, aquí tenemos B, aquí tenemos C. Debería ser claro que la intersección de B con C es igual al mismo conjunto C, porque es lo que tenemos en común. Y son los impares primos. 11, 13, 17 y 19. Entonces, ocupamos un elemento que pertenezca a A y que cuando le restemos 2 pertenezca a este conjunto. Un elemento que cuando le restemos 2 está aquí. Entonces, por ejemplo, sí, la respuesta a esto es verdadero y la justificación es tome, por ejemplo, X igual a 13. Cuando a 13 le quito 2, me da 11 y 11 pertenece tanto a B como a C. Vean que en este caso también pudimos haber usado el 15, el 17, el 19 o el 21. En cualquiera de estos otros valores también efectivamente, cuando a este número le resto 2, el resultado está en la intersección. ¿Existe algún número que lo cumpla? Sí, el 13. Aunque existen otros, pudimos haber agarrado cualquiera, pero con solo uno que digamos es suficiente, porque es un existe. Okay. Entonces, esos serían ejemplos donde aplicamos el para todo y el existe combinados los dos en ejercicios que tienen que ver con números enteros. A veces lo preguntan para números reales, pero yo no voy a ver ejemplos con conjuntos de números reales porque el curso es de matemática discreta.